Tomen sus lugares, hermanos. Hemos titulado a este mes, todo el mes hemos titulado Navidad, buenas noticias, y haciendo referencia a que las buenas noticias son el Evangelio del Señor Jesús. El Evangelio literalmente quiere decir eso, buenas noticias. Y la Navidad son buenas noticias. Este pasaje que se acaba de dar lectura de Isaías capítulo 9, creo que es un pasaje bastante conocido y yo creo que muchos de ustedes ya traen ese texto como referencia, sobre todo el verso 6, que me pareció interesante que inconscientemente lo leyeron dos veces, no sé si se dieron cuenta, pero dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son algunos de los nombres, algunos de los títulos que tiene el Señor Jesús. Y en la Biblia, en diferentes ocasiones hemos hablado sobre estos nombres, sobre estos títulos, que el Señor Jesús tiene más de 100 nombres o 100 títulos en la Escritura. Y nada más estudiar cada uno de ellos nos habla acerca de sus atributos, nos hablan acerca de cómo es Él, qué es Él, de su misión, de su trabajo, de su labor, qué es lo que vino a desarrollar, qué es lo que Él vino a hacer. Entonces, hablar del Señor Jesús y de sus nombres ya es muy importante. Y entonces decimos que la Navidad son las buenas noticias, las buenas noticias. Y titulamos a la meditación de esta tarde ya, buenas noticias para los angustiados. Buenas noticias para los angustiados, ¿por qué? Porque vemos en el verso número 1 de este capítulo, dice, mas no habrá para siempre, o no habrá siempre oscuridad para la que está ahora, ¿cómo? En angustia, la que está ahora en angustia. Quizá la primera palabra que nos llama la atención de este texto es la oscuridad, porque dice que no habrá siempre ¿qué? Oscuridad. Cuando pensamos en la oscuridad y pensamos en la luz, pensamos en el contraste entre estas dos, entre estos dos extremos. Y decimos, bueno, estos dos aspectos son necesarios en la vida cotidiana. Dios creó las cosas de esta manera y tenemos por un lado la luz en el día y habla la palabra de Dios del sol que señorea en el día y habla de la luna y las estrellas que señorean en la noche, pero habla de la oscuridad. Nosotros como personas necesitamos un tiempo de luz, también necesitamos un tiempo de oscuridad. No se descansa igual, ¿verdad? Con la luz prendida, ¿sí se descansa igual? No, ¿verdad? Algunos sí necesitamos tener la luz apagada. Cuando las personas necesitan tener luz es porque no están tranquilos. Hay cierto temor o hay cierta preocupación y por eso quieren que haya luz. Pero bueno, las escrituras específicamente encontramos en ellas algunas palabras que vienen tomando cierto simbolismo, vienen tomando ciertos aspectos que nosotros debemos de poner atención. Y en este sentido, cuando en las escrituras se habla de la oscuridad, podemos ver que se habla de no saber dónde estamos o no saber cómo conducirnos. Cuando alguien anda en oscuridad, anda a tientas, no tiene la facilidad para moverse muy rápido, se mueve con cierta desconfianza, ¿no? Cuando alguien está en la luz, pues puede discernir las cosas que están a su alrededor y puede entonces conducirse de una mejor manera. Entonces la Biblia sí usa estas palabras para también hablarnos de un contraste, por ejemplo, entre el bien y el mal. La luz, el mismo Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y le dice a cada creyente,
ustedes son la luz del mundo. Así lo dijo el Señor Jesús. Y lo dice en un sentido de que nosotros tenemos que alumbrar donde hay oscuridad. Y entonces cuando está hablando aquí sobre la oscuridad y está hablando y haciendo referencia a los que están angustiados, a los que están afligidos, viene aquí entonces una promesa. Y en este pasaje es interesante que podemos encontrar el mensaje del Evangelio. No habrá siempre oscuridad. No va a reinar siempre la incertidumbre. No va a reinar siempre la maldad. No va a reinar siempre el temor. No va a reinar siempre la aflicción. No van a andar siempre a tientas. Y entonces aquí en este pasaje en especial hemos dicho que Isaías es el evangelista del Antiguo Testamento, así muchos lo hacen referencia, porque nos da pautas muy específicas sobre el ministerio del Señor Jesús. Y aquí está hablando sobre su nacimiento, ¿verdad? Y sobre por qué era importante que el Señor Jesús viniera. Porque muchos están viviendo en la oscuridad. Muchos están viviendo a tientas, muchos viven con cierta incertidumbre. Me llamó la atención que al buscar el significado de la palabra angustia, nada más la palabra angustia, tiene que ver con muchas palabras que nosotros hemos estado hablando cuando nos referimos a situaciones o trastornos de la mente o de los pensamientos y todo esto. Fíjense, voy a leer algunas connotaciones nada más que hace referencia esta palabra angustia. Si ustedes van al diccionario de la RAE, lo dice así. Angustia se define como aflicción, congoja, ansiedad, temor opresivo sin causa precisa, aprieto, situación apurada, es otra connotación, sofoco, sensación de opresión en la región torácica o abdominal, dolor, sufrimientos. Y algunos sinónimos de angustia son aflicción, congoja, pesadumbre, desconsuelo, pesar, pena, ansiedad, malestar, inquietud, intranquilidad, incertidumbre, preocupación, ansia, zozobra, y ya no le voy a seguir porque son muchas cosas. Pero la promesa de Dios y lo que está anunciando este pasaje es que esa no va a ser la situación. Hoy estamos muy acostumbrados o muy familiarizados con ciertas situaciones emocionales y las hemos estado repitiendo creo que hasta el cansancio. Ansiedad, estrés, depresión. Y muchos dicen que eso fue lo que nos dejó la pandemia, pero la verdad es que ya lo traíamos y la pandemia nada más lo hizo que floreciera, ¿verdad? Ansiedad. Y les hemos dicho, ansiedad tiene que ver con esa intranquilidad sobre el futuro. Cuando estamos preocupados por qué va a pasar, cómo va a suceder, cómo le vamos a hacer, cuál va a ser la forma en que vamos a solucionar. Estamos ansiosos, ¿y ahora qué? Estrés tiene que ver con lo que estamos viviendo en este momento. Es que si han escuchado, ¿no? Estoy muy estresado, estoy bien. Cansado, estoy ansioso también, pero en este momento me siento así apesadumbrado. Y la depresión tiene que ver con lo que hemos vivido en el pasado. Me siento afligido, triste, oprimido por las cosas que ya he vivido. Todo eso que he traído se ha venido acumulando y hace que en este momento entre en la depre, ¿no? Así dicen las personas. Pero la promesa del Evangelio es, porque esa sola palabra habla de todas estas, la promesa del Evangelio es, no habrá siempre, ¿qué? Oscuridad. Y es interesante que en los Evangelios, si estos versículos 6 se nos hace muy conocido,
los primeros versículos de este capítulo, el mismo Señor Jesús lo cita. El mismo Señor Jesús es que dice, esto es, o esto quiere decir lo que dijo el profeta. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, no va a haber para siempre oscuridad. Y lo que dice ahí Mateo, cuando el Señor Jesús hace referencia a esto, dice que entonces el Señor Jesús comenzó a predicar, y la predicación del Señor Jesús era el reino de Dios se ha acercado. Ustedes lean los evangelios y esa es la predicación que el Señor Jesús llevaba a las personas. Dice, siempre que llegaba a algún lugar, su predicación era, el reino de Dios se ha acercado, se ha acercado. El pueblo que andaba en tinieblas, entonces dice el versículo 2 de nuestro capítulo 9, vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció, ¿qué? Sobre ellos. Y el Señor Jesús dice entonces, yo soy la luz del mundo. ¿Quién les resplandeció? El Señor Jesús. ¿Qué trae como consecuencia cuando viene a la luz? Versículo 3, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Viene la alegría, el gozo cuando viene el Salvador, cuando vienen y entendemos las buenas nuevas de salvación, hay un cambio radical. Allá en los profetas me gustaba mucho leer esas porciones donde cuando hay inseguridad en la comunidad, y así lo dicen los profetas, deja de haber jóvenes en las calles, en las plazas. Y ya no juegan los niños, como sea, en cualquier lugar. Y ya no se anda con la misma seguridad a cualquier hora del día o de la noche. Y los ancianos, también hace referencia así los profetas, pues ya no los ve uno en las calles. Jóvenes, ancianos. Cuando hay seguridad, cuando nos sentimos tranquilos, recuerdo que mi hija en una ocasión andábamos en algún poblado y dice, ay, aquí los niños se van solitos a la escuela. ¿Por qué? Pues porque los papás tienen la confianza y dicen, pues estamos aquí en el pueblo, aquí está tranquila la situación, y pues que los niños vayan solitos a la escuela. Pero allá en la ciudad, ¿se van los niños solitos a la escuela? ¿Sí? ¿Dejan que los chiquitos vayan solitos a la escuela? No, ahí están los papás casi hasta los sientan en el salón, hasta ver que estén bien, y los recogen y tienen que estar muy al pendiente de Cuando hay seguridad, cuando hay tranquilidad, muchas cosas cambian en nuestro entorno. Y este verso nos escribe un poco de eso, y varios de los profetas lo describen en una forma muy, muy especial. Cuando hay tranquilidad en la comunidad, las cosas cambian. Podemos andar tranquilos en la noche, o tranquilos a mediodía, o en cualquier momento, con gozo, con alegría, sin preocupación. ¿Qué es lo que hace Dios? El versículo 4 nos habla sobre tres cosas que Dios hace. Tres cosas que Dios hace. Quitaste el pesado yugo, ¿no? Tú quebraste su pesado yugo. ¿Qué es el yugo? A veces les decimos a los muchachos, no se unan en yugo desigual con los infieles, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso de que no se unan en yugo desigual con los infieles? El yugo tiene que ver, o es esa parte que usan las bestias de carga para que dos vayan parejitas, ¿no? Como el arado, van dos bestias de cargas y lo que los une es el yugo. Y lo que el pasaje nos está mostrando es que
es la opresión sobre la cual se ha vivido y cómo las personas o muchos han estado sujetos a algo que es una pesada carga y además nos esclaviza y nos tiene unido a otras cosas que nos oprimen y que nos hacen llevar. Y lo primero que hace Dios cuando Él viene a nuestras vidas es quebrar ese pesado yugo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos y le dijo a las personas que lo seguían: mi carga es ligera, mi yugo es fácil. ¿Sí se recuerdan que el Señor Jesús les dijo: mi carga es ligera, mi yugo es fácil? Fíjense, la primera cosa que Dios hace es quitarnos esa carga tan pesada. Esos que están en angustia, quita esa pesada carga. La segunda cosa que dice este versículo 4, la vara de tu hombro, ¿sí? ¿Sí están conmigo ahí en ese versículo 4? Y la vara de su hombro. Probablemente algunos de ustedes conocen el aguantador. ¿Sí saben cuál es el aguantador? Algunos de ustedes lo llegaron a usar para acarrear agua, o han visto en algunos lugares para acarrear algunos lugares. Pero también han visto cómo cuando algunos pueblos, probablemente eso lo han visto en las películas, llegan un pueblo, oprime a otro y esclaviza, y sujeta a algunos y los trae también como con una vara en el hombro. Está hablando en ese sentido el pasaje. Les quita esa vara que los tiene atados, que los tiene esclavizados y por lo que no pueden ni defenderse ni hacer nada, sino están sujetos a la esclavitud. La tercera cosa que dice este texto que Dios hace es que quita el cetro de su opresor, es decir, le quita la autoridad a aquel que lo está oprimiendo. ¿Sí dice así? Versículo 4. Y el cetro de su opresor como en el día de Madián. ¿Qué es lo que oprime a las personas? Hay personas que están tan preocupadas por eso que los oprime y nunca se atreven a hablar algo o a decir algo o a actuar de una forma específica en contra de eso que los oprime. Bueno, pues Dios lo que dice aquí es que Él viene y le quita toda autoridad a eso que los está oprimiendo. ¿Qué está oprimiendo? ¿Qué es lo que está sujetando y que no deja actuar a las personas que viven en angustia? Pero entonces les decía que este pasaje nos habla sobre el Evangelio, la promesa, porque la promesa es: no habrá siempre oscuridad. Esto es lo que Dios hace. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Porque el versículo 6 el versículo 5 nos dice: sí, va a haber alegría. Todas las cosas que estaban mal se van a quitar, el calzado que llevaba el guerrero, el tumulto de la batalla, todo esto se va a quemar, eso ya no va a estar. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que Dios va a obrar todas esas cosas? Navidad. Las buenas noticias son la Navidad. Versículo 6. Un niño nos es ¿qué? Nacido. Quien lo va a hacer es el Señor Jesús. El reino se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. El rey ha llegado. El que manda, el que dice y hace las cosas bien, viene. El que va a actuar y a hacer todo esto es este niño que es nacido. Y fíjense cómo está hablando de gobierno y del que va a actuar en esta forma. Y el principado sobre su hombro. O sea, es alguien especial que viene ¿a qué? A gobernar. Algunos de los nombres
del mismo Señor Jesús, nombres de Dios en el Antiguo Testamento y nombres del Señor Jesús. El Señor, en el Antiguo Testamento, Adonai, Dios. El Señor, Adonai, mi Señor. Nombre del Señor Jesús, el Señor. Cuando Él se nombra a sí mismo y Él dice, soy el Señor, no es cualquier nombre, Él está diciendo, soy Dios. Es Dios. El Señor es el que manda, el que dice qué es lo que se va a hacer, el que dice qué es lo que no se debe de hacer. El Señor es al que se obedece. El Señor es el que dirige las cosas como se deben de hacer. ¿Cómo se deben de hacer? Nombres del Señor Jesús, entonces. El principado sobre su hombro. Y llamará su nombre, ¿qué? Admirable. Nadie como Él. Admirable. Consejero. El que realmente te puede decir qué es lo correcto y lo incorrecto y te va a aconsejar en la forma que más te conviene. Un consejero a veces, a mí me ha tocado estar en varios diplomados y cosas sobre consejería, y una de las primeras cosas que nos dicen en la consejería es que nosotros no les vamos a decir qué hacer. Les vamos a exponer las cosas y las personas tienen que tomar sus propias decisiones. O sea, mira, aquí está esta opción y aquí está esta opción. Esto puede ser, te va a traer tal vez esto como consecuencia, esto también te va a traer esto como consecuencia. Tú eres quien tienes que tomar la decisión. Claro, fíjense que como pastor es algo diferente, porque como pastor en muchas ocasiones si dices, tú sí debes de decirle a las personas, delante de Dios esto no es correcto, o esto va en contra de lo que Dios nos pide. Entonces, como consejero hay algunas cosas que uno va a decir, mira, es esto, yo lo que te puedo decir es que si haces esto, va a pasar esto, si haces esto, va a pasar aquello. Pero tú eres quien toma las decisiones. Como pastor uno sí tiene que decirle, pues la Biblia dice que esto no es correcto. Y lo interesante es que el consejero quiere siempre lo mejor para nosotros. Y cuando estoy hablando del consejero es el Señor Jesús. Que Él sí te va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Y hablamos siempre de decisiones de todos los días y decisiones que cambian nuestra vida. Todos los días cuando nos levantamos comenzamos a tomar decisiones, todos los días. ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Todas esas decisiones, pero esas pequeñas decisiones que tomamos todos los días nos van llevando a un camino y nos dirigen hacia un punto. Y a veces solo pensamos en las grandes decisiones, en las decisiones que van a marcar nuestra vida. ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a qué carrera voy a estudiar? ¿Dónde voy a vivir? Todo esto. Pero tenemos que considerar que muchas veces esas pequeñas decisiones que tomamos todos los días, cómo me visto, qué hago, todo esto va marcando hacia dónde voy. Y si yo no pido consejo o no tomo el consejo de Dios para todas esas pequeñas decisiones, voy a ir encaminado hacia otras cosas completamente que me llevan a lo correcto. Y si en lo pequeño no sé pedir consejo, en otras cosas no lo voy a seguir haciendo. Y así podemos ir viendo cada uno de estos nombres. Dios fuerte, Padre eterno. Y algunos pues, hablan sobre el Señor Jesús como el Padre. Sí, el Dios y el Padre. Nada más hay que leer Juan 14. Cuando sus discípulos le preguntan, le dicen al Señor Jesús, muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan que le dijeron los discípulos? Muéstranos al Padre. ¿Qué contesta el Señor Jesús? Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y no sabes. Así les dice el Señor Jesús.
Nada más lean Juan 14, ¿verdad? Muéstranos al Padre. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han visto. El Padre y yo uno somos. Y entonces podemos ver que ese nombre de Jehová se aplica también al Señor Jesús. Está fuerte esa expresión y algunos dicen, ¿qué? Sí, sí. Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Otra vez, Juan 14, 2 veces les dice el Señor Jesús a sus discípulos, no tengan miedo, no tengan miedo. La primera al principio del capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Sí? Juan 14. No tengan miedo. Y después ya casi al final del capítulo les dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No van a estar siempre en angustia. No va a haber siempre angustia. Él es el que nos da la verdadera paz. La Navidad son las buenas noticias para los angustiados. La Navidad son las buenas noticias para todos. Hoy nos ha tocado vivir aquí en este país, en esta Ciudad de México, toda tranquilidad, ¿verdad? Toda paz y armonía, y podemos salir a cualquier hora del día, ¿verdad? Y andar por las calles como si nada. ¿Sí es así? No. Hoy estamos viviendo en una tierra de Neftalí y en una tierra de Zabulón, donde muchos viven angustiados y donde el Señor Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesús, pero también dice a cada uno de sus discípulos. Así empieza literalmente el Sermón del Monte. Después de las bienaventuranzas, lo primero que dice el Señor Jesús, después de las bienaventuranzas, la receta para la felicidad, podríamos decir las bienaventuranzas, lo primero que dice el Señor Jesús a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Tenemos esa misión. Si la Navidad hoy día se ha distorsionado tanto, que hasta yo lo mencioné en la otra ocasión, muchas iglesias y muchos grupos cristianos decían, no, ya no tenemos que celebrar la Navidad porque ya la gente hace cualquier cosa menos adorar al Salvador. Pues más bien nosotros tenemos que reclamar y decir, la Navidad es recordar la promesa del Evangelio de Dios, la verdadera paz, el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio para aquellos que están angustiados. Y hoy día que mucha gente está en Navidad, está oprimida, está deprimida, también la Navidad como es el tiempo de tantas fiestas, también mucha gente en este tiempo se siente más sola, se siente más angustiada, se siente más preocupada. Dios nos está llamando para que nosotros seamos esa luz en el mundo y llevemos ese mensaje del Evangelio de la paz, el verdadero mensaje de la Navidad a las personas. Entonces, hay 2 invitaciones que podemos considerar en esta hora. La primera invitación es, si tú vives en angustia, si tú vives en ese temor o en esa oscuridad, en esas tinieblas, el mensaje del Evangelio es para ti. El mensaje de la Navidad es para ti. Y Dios nos da ese mensaje a través de Cristo Jesús. Y lo único que tenemos que hacer es entender ese mensaje y apropiarnos de ese mensaje, reconocer nuestro pecado y volvernos al Salvador. Si no hemos entendido eso, no hemos entendido el mensaje de la Navidad. ¿Y tenemos que hablar de eso? Sí, tenemos que hablar de eso. Y tenemos que estar repitiendo y repitiendo cuál es el verdadero mensaje de la Navidad. Si no lo has entendido, si todavía vives en esa angustia, si todavía vives en esa tristeza, hoy es el día de la salvación. La segunda invitación es para cada uno de mis hermanos que tienen muchos años en el Evangelio,
que conocen el mensaje de la Navidad, pero que no están aprovechando este tiempo para anunciarlo con todas las personas que están a su alrededor. Que a lo mejor no nos estamos dando cuenta que muchas de esas personas, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestros familiares, están viviendo en oscuridad. Y que la posibilidad de que ellos salgan de esa situación se llama Jesús. Para que ellos no vivan en más tinieblas, no anden a tientas, no se anden tropezando. Lo mejor para ellos se llama Jesús. Y entonces la invitación ahí también es para que nosotros seamos esa luz y anunciemos el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Celebremos en el verdadero sentido, en la verdadera forma, en la forma adecuada, no sé cómo decirlo ya, realmente la Navidad. No nos olvidemos, no le quitemos y no le cedamos el paso a las personas que nada más hablan de Santa Claus, que nada más hablan de los regalos, que nada más hablan de... No, digamos, la Navidad son las buenas noticias, la Navidad es el mensaje del Evangelio, la Navidad es Jesús. La Navidad es que el Señor quiere sacarnos de la oscuridad a través de Cristo Jesús, el Señor, el Salvador. La invitación. Entonces es para cada uno de nosotros para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija y nos permita Te alabamos, Señor, por tus bondades, por tu gran amor, porque ves la situación en la que nos encontramos y tu gracia, tu misericordia, tu bondad es más. Tu gracia, Señor, abunda, porque, Señor, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tu gracia es más, porque nos permite seguir adelante. Y Señor, queremos suplicarte que como iglesia anunciemos cada día las buenas nuevas de salvación. Y compartamos, Señor, lo que tú tienes, Señor, para cada uno. La alegría, el gozo, que podamos tener esta alegría cada uno en nuestros corazones, Padre Celestial. Manifiéstate, Señor, con poder. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.